El papel cambiante de los bancos centrales por K. E. Goddard. Grupo de Mercados Financieros, London School of Economics 1. Introducción histórica. Los bancos centrales han tenido, en general, tres objetivos o funciones principales, que son: 1. Mantener la estabilidad de precios, sujeta al régimen monetario vigente, por ejemplo, el patrón oro, un tipo de cambio fijo o una meta de inflación. 2. Mantener la estabilidad financiera y fomentar el desarrollo financiero de manera más amplia. 3. Respaldar las necesidades de financiación del Estado en tiempos de crisis, pero en tiempos normales para limitar el uso indebido de los poderes financieros del Estado. En el pasado, esto significaba evitar la degradación y el uso indebido del impuesto inflacionario. En el futuro, esto también puede implicar prevenir el uso indebido del impuesto bancario. Naturalmente, el equilibrio entre estos tres objetivos ha cambiado con el tiempo, y el apoyo a la financiación estatal se ha vuelto prominente durante los tiempos de guerra. De hecho, varios de los primeros bancos centrales que se crearon, en particular el Banco de Inglaterra y el Banco de Francia, se fundaron para ayudar a financiar la guerra. Pero, en ausencia de guerras, es el equilibrio cambiante entre la política monetaria del Banco Central, precios estables, y su papel de estabilidad financiera lo que suele generar más interés. En este último aspecto, tal vez podamos identificar tres épocas estables principales en el pasado, con periodos breves de confusión y búsqueda de un nuevo régimen/sistema en los interregnos entre ellas. Estos tres periodos son: A. La era victoriana, digamos desde la década de 1840 hasta 1914. B. Las décadas de control gubernamental, desde los años 1930 hasta finales de los años 1960, y el triunfo de los mercados, desde los años 1980 hasta 2007. El periodo 1914-1931-33 fue un interregno confuso que incluyó la Primera Guerra Mundial, seguida de un intento fallido de restablecer el patrón oro, H. Green, Golden Fetters, 1992. De manera similar, la década de 1970 fue otro interregno confuso entre la sumisión de las políticas monetarias al control gubernamental y el establecimiento de un sistema de libre mercado, con el Banco Central siguiendo un régimen de objetivos de inflación. Tras la actual crisis financiera, los bancos centrales probablemente estén ahora al borde de una cuarta época, aunque el logro de un nuevo consenso sobre su comportamiento y operaciones adecuados puede ser tan desordenado y confuso como en los dos interregnos anteriores. Pero si queremos saber hacia dónde se dirige la banca central, es mejor tener una buena comprensión de dónde hemos estado, ya que nuestro registro histórico proporciona nuestra única evidencia empírica. A la era victoriana. Elogio de la doctrina de los billetes reales. La principal preocupación de los grandes escritores monetarios de la era victoriana, en particular Henry Thornton y Walter Bagehot, era cómo conciliar la adhesión al patrón oro con el mantenimiento de la estabilidad financiera, especialmente en tiempos de pánico y estrés. Aunque el Banco de Inglaterra también estaba muy preocupado por el problema opuesto de cómo hacer que la tasa bancaria fuera efectiva en tiempos de confianza y expansión. Las respuestas que surgieron tomaron principalmente la forma de ciertas reglas generales, en particular la regla de Palmer para variar la tasa bancaria, nombrada en honor al gobernador Horsley Palmer del Banco de Inglaterra, que puede, con un ojo de fe, verse como una especie de prototipo de la función de reacción de Taylor, y la regla de Bagehot para actuar como prestamista de última instancia, que con demasiada frecuencia se malinterpreta. Pero la regla o doctrina en la que quiero centrarme aquí es la relativa a las letras reales. En este sentido, real no significa ajustado a la inflación esperada como ahora, sino real en el sentido de estar basado en la producción o el comercio reales. Mientras que el correlato actual de las tasas de interés reales son las tasas de interés nominales, el correlato de las letras reales en la época victoriana eran las letras especulativas o financieras. Como las letras reales se basaban en la producción y el comercio reales, monetizarlas mediante descuentos del Banco Central no podía crear inflación, según el argumento, ya que la producción y el dinero aumentarían de la mano. Del mismo modo, como se basaban en el comercio la producción, se autofinanciarían casi automáticamente cuando el bien se vendiera finalmente.
En cambio, las letras especulativas o financieras se emitían para apoyar las compras de activos, en particular en los mercados de valores, y por lo tanto generaban burbujas y estallidos de precios de activos nocivos con la inflación y la deflación, temporales, que las acompañaban. Durante la era victoriana, los gobiernos tendían a tener superávits, pequeños, durante los años de paz. Los déficits eran generalmente una función de la guerra. Por lo tanto, el supuesto estándar era que los títulos, letras y bonos del gobierno no estaban relacionados con la producción/comercio subyacentes. Por lo tanto, bajo esta doctrina, la compra de deuda gubernamental era tan reprobable como las operaciones de mercado abierto en finanzas, o letras especulativas. Si bien puede parecer una locura ahora, una razón por la que la Reserva Federal se mostró tan reacia a realizar compras expansivas de deuda gubernamental en el mercado abierto en lo más profundo de la depresión, fue que su modelo les decía que esto era casi automáticamente inflacionario y erróneo, véase Meltzer, 2003. Una razón por la que vale la pena recordar este episodio ahora es que pone en contexto las afirmaciones, históricamente erróneas, que han hecho algunos economistas de que los bancos centrales solo deberían realizar operaciones de mercado abierto en deuda gubernamental. Otra razón para recordar la doctrina de las letras reales fue que proporcionó una base teórica unificadora tanto para la política monetaria, estabilidad de precios, como para la estabilidad financiera. Mientras los descuentos y los préstamos estuvieran fuertemente orientados a las letras reales, tanto la estabilidad de precios como la estabilidad financiera estarían aseguradas conjunta y simultáneamente. Desde la época victoriana hemos carecido de una teoría unificadora de ese tipo. Así que ahora nos preguntamos si el instrumento de tasa de interés única puede o debe tener una doble función, la de atender las fluctuaciones de los precios de los activos y del crédito, así como la de estabilizar la inflación y sus expectativas. O si se puede desarrollar un segundo conjunto de instrumentos regulatorios macroprudenciales para mantener un control separado de la estabilidad financiera. Por supuesto, la doctrina de las letras reales era errónea. Era errónea por la misma razón que el modelo del ciclo económico real, que se encuentra detrás de los modelos G, es erróneo. Supone implícitamente que el sector privado es inherentemente autoestabilizador. Mientras el gobierno no empeore todo con una intervención equivocada, la suposición era que la producción/comercio siempre volvería al equilibrio, por lo que siempre habría suficientes letras reales para monetizar para mantener la producción en equilibrio y los precios estables. Cuando llegó la Gran Depresión, este supuesto se derrumbó. La deflación siguió. Ve las décadas de control gubernamental, desde los años 1930 hasta finales de los años 1960. La sumisión de los bancos centrales, la Gran Depresión y el colapso acompañante del patrón oro representaron un enorme fracaso para los bancos centrales. Sus objetivos, sus modelos y su marco mental se desmoronaron. Además, había otro modelo esperando entre bastidores, el del control socialista por parte del gobierno, un modelo que recibió un impulso adicional masivo por la necesidad de dirigir recursos económicos a la conducción de la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente, no había mucha teoría detrás de la toma de control de la política monetaria por parte del gobierno. Era pragmática. Inicialmente, con la continua depresión y la deflación, los gobiernos presionaron para que se establecieran tasas de interés bajas, una vez que se hubiera abandonado el patrón oro, y con eso para la devaluación, al menos frente al oro. A partir de entonces, con un exceso de demanda de recursos durante la Segunda Guerra Mundial, el procedimiento estándar fue controlar la demanda mediante el racionamiento directo en lugar del mecanismo de precios. Cuando se puso fin al racionamiento, la selección del tipo de interés oficial ya se había convertido en una práctica gubernamental en la mayoría de los países, no solo en tiempos de guerra, sino en todo momento. Esto fue tal vez menos así en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, Suiza y los Estados Unidos, donde los bancos centrales tenían, por diversas razones, cierto margen de maniobra y capacidad para hacer frente a las presiones políticas, pero en la mayoría de los demás países eran los políticos, no los bancos centrales, quienes dirigían la política monetaria. Esto no quiere decir que los bancos centrales de estos países más subordinados no tuvieran influencia en la conducción de las políticas monetarias.
Los ministros pertinentes los trataban como asesores expertos, junto con los funcionarios del Ministerio de Finanzas, Tesoro. Pero el ministro solía prestar mucha más atención a los economistas de su propio ministerio. Después de todo, ellos tenían su oído. En cambio, el Banco Central, sobre todo en el Reino Unido, hizo hincapié en su conocimiento del comportamiento del mercado. Estos años, los años 1950 y 1960, fueron un periodo en el que en el Reino Unido y en algunos otros países, la abultada deuda nacional de la guerra se estaba liquidando lentamente, y los mercados de divisas a menudo eran frágiles durante el régimen de tipo de cambio fijo pero ajustable de Bretton Woods. En estas condiciones, si el banco advertía que a los mercados no les gustaría algún cambio de política propuesto, entonces los ministros lo escuchaban con atención. En el Reino Unido, tanto el banco como el Tesoro protegieron ferozmente las áreas en las que dominaban. El Tesoro se negó a permitir que el banco publicara sus propias previsiones económicas y trató de censurar los comentarios económicos en el boletín trimestral del banco. A su vez, el banco se mostró nervioso y hostil si el Tesoro intentaba enviar personal, subalterno, e instituciones financieras de la City para que adquirieran su propia experiencia en el mercado. Como los tipos de interés se mantenían generalmente bajos, para apoyar la inversión y reducir el coste del servicio de la deuda nacional, era necesario aplicar alguna política adicional para impedir una expansión indebida del crédito, que podría amenazar tanto la cuenta corriente como la inflación. Esto se consiguió mediante controles cuantitativos directos, de un tipo u otro, sobre los préstamos bancarios, reforzados por controles cambiarios sobre los movimientos internacionales de capital, y por controles sobre las condiciones de arrendamiento, el acceso a los mercados de capital, etcétera, etcétera. En el Reino Unido hubo un intento de librarse de los controles directos sobre los préstamos bancarios en 1971 con la adopción de la política de competencia y control del crédito. Pero el gobierno de A no estaba dispuesto a permitir que los tipos de interés subieran lo suficiente. La política fracasó, y una versión final de los controles de préstamos directos, conocida como el corsé, se reintrodujo en 1974, y duró hasta 1981. Una de las lecciones que se habían aprendido, correcta o incorrectamente, del colapso financiero de 1929-33, era que la competencia dentro del sistema financiero era peligrosa para el mantenimiento de la estabilidad. Esa competencia reducía los márgenes de beneficio y, por tanto, la acumulación de reservas de capital. Alentaba a los bancos a asumir más riesgos en pos de mayores beneficios. Los sistemas bancarios más oligopólicos, por ejemplo en Canadá y el Reino Unido, habían tenido mejor desempeño que el sistema más competitivo y menos diversificado de los Estados Unidos. En consecuencia, muchas de las reformas promulgadas en la década de 1930 fueron intencionalmente anticompetitivas, limitando los tipos de interés que se podían pagar por los depósitos y limitando el alcance de los negocios que podían emprender varios grupos de intermediarios. Así, las hipotecas para vivienda solo serían proporcionadas por un grupo específico de intermediarios hipotecarios y de financiación de vivienda. La concesión de créditos o las compras de bienes de consumo duraderos por parte de otro grupo financiero, etc. En muchos países durante esta época, no solo se vio limitada la cantidad de expansión del crédito al sector privado, sino también las tasas a las que podían realizar ese tipo de negocios. Dadas estas limitaciones, los intermediarios financieros satisfacían naturalmente primero las demandas de sus clientes más grandes y seguros. No había necesidad de innovación financiera. Los gerentes bancarios estaban capacitados para decir no, en lugar de sí. Y ellos, y sus contrapartes en la banca hipotecaria, seguían la regla 3-6-3, es decir, pedir prestado al 3%, prestar al 6% y en el campo de golf a las 3 p.m. los almuerzos eran largos y líquidos. La nostalgia actual por las condiciones controladas del periodo de posguerra está fuera de lugar. Pero un sistema controlado de este tipo es, en general, un sistema seguro. Entre la Gran Depresión y los años 1970 hubo una relativa escasez de quiebras bancarias. A continuación una tabla que muestra los tipos de crisis por etapas históricas.
Esto no se debió a ningún esfuerzo de los bancos centrales para mantener la estabilidad sistémica. En cambio, el sistema financiero controlado y restringido era simplemente un lugar seguro, pero aburrido. De hecho, la ausencia general de problemas de estabilidad financiera significó que la experiencia y el interés en este campo en los bancos centrales se erosionaron. Al comienzo de uno de los primeros episodios de inestabilidad, la crisis de los bancos marginales en el Reino Unido en 1973-74, el Banco de Inglaterra confió todas las tareas de supervisión a un funcionario de bastante alto nivel, el director de las casas de descuento, y alrededor de 4 o 5 funcionarios más de menor nivel. Por lo tanto, si durante esta era el Banco Central, al menos en muchos países, no fijó la tasa de interés oficial, ya que lo hizo el ministro pertinente, y no hizo mucho esfuerzo por mantener la estabilidad sistémica, ya que el marco de controles se encargaba de eso, entonces ¿qué hizo exactamente? Tenía 3 funciones principales: y asesoramiento sobre políticas, y la administración del sistema de controles, y la gestión de los mercados. Aunque la política monetaria, tanto interna como internacional, generalmente la fijaba el ministro competente, este escuchaba los consejos del Banco Central. Mientras que en cuestiones monetarias internas los economistas del Tesoro, Ministerio de Finanzas, generalmente tenían mayor influencia que los del banco, aunque no así en Italia, donde el Banco de Italia se ganó una reputación estimable. La experiencia del Banco Central en cuestiones monetarias internacionales no tenía rival ni en el Tesoro ni en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Tal vez el mayor uso de mano de obra en muchos bancos centrales en esta época fue en la administración de la panoplia de controles del gobierno. En términos de números, el Departamento de Control de Cambios era el segmento más grande del Banco de Inglaterra en la década de 1960. Actuar como intermediario entre el ministerio que establecía el control, a menudo con poco conocimiento del sector financiero, y el sector financiero regulado, que se quejaba amargamente y a veces con razón de su imposición, no era un papel que los bancos centrales disfrutaran. El verdadero mérito se debía a su tercer papel, el de supervisar la gestión de los mercados. Los 3 puestos más importantes del Banco de Inglaterra, por debajo del gobernador y su adjunto, eran los relacionados con la gestión de los 3 mercados clave: el mercado de títulos de deuda, el mercado monetario y el mercado de divisas. La gestión de la deuda, la gestión de la liquidez y las operaciones de cambio de divisas eran centrales y cruciales. Si bien en todos estos casos la estrategia política general la decidía en última instancia el gobierno, los parámetros de la estrategia posible estaban en manos de los funcionarios del banco, cuyas habilidades tácticas y experiencia eran reconocidas. C. El triunfo de los mercados, 1980-2007. El sistema financiero, limitado y encasillado, de los primeros años de la posguerra era, por supuesto, ineficiente. Lo que lo derrumbó fue la presión del mercado, ya que la mejora de la tecnología de la información alentó una mayor competencia internacional. Los que estaban menos limitados por la regulación trataron de obtener cuasi rentas de los más limitados. El primer lugar donde esto ocurrió fue en el mercado euro-dólar, recién desarrollado a fines de los años 1960. Los gobernadores de los bancos centrales, reunidos en el Banco de Pagos Internacionales, BPI, en Basilea, rápidamente identificaron que este mercado planteaba un serio desafío a sus anteriores y cómodos sistemas de control interno, y establecieron su primer subgrupo permanente, entonces llamado Comité Permanente de Euromonedas, para supervisar su desarrollo. Pero las autoridades no pudieron impedir la aparición de este mercado, que facilitaba los flujos internacionales de capital, a pesar de los controles cambiarios. Estos flujos de capital socavaron el sistema de tipo de cambio fijo, pero ajustable, de Bretton Woods, ya que normalmente era obvio quiénes eran los candidatos potenciales para la devaluación o la apreciación. Las ganancias especulativas, disfrutadas por los gnomos de Zurich, como Harold Wilson llamó a los especuladores, de esta apuesta unidireccional podían ser enormes.
El sistema BW finalmente colapsó en 1972-73. Antes de ese colapso, todos los demás países se habían vinculado a los Estados Unidos, por lo que los países de crecimiento más rápido, como Japón, tenían una inflación más alta que los países de crecimiento más lento, como el Reino Unido, debido al efecto Balassa-Samuelson. En los propios Estados Unidos, la inflación fue restringida por el monetarismo instintivo y pragmático del presidente de la Reserva Federal Chesney Martin, bajo el ataque periódico de la presión más expansionista y keynesiana de los presidentes y el Congreso. Una vez que el sistema se había derrumbado, permitió a los países, previamente limitados por las restricciones de la balanza de pagos, apostar por el crecimiento y se produjo un auge mundial, marcado por el shock del precio del petróleo de 1973. Un periodo de debate entre monetaristas y keynesianos fue acompañado por una década de formulación de políticas confusas en la década de 1970 y una inflación alta y variable. Esto terminó en 1979 con la adopción por parte de Volcker del sistema de base de reservas no prestadas. Esto llevó rápidamente a muchos otros países a adoptar una política aproximadamente similar de monetarismo pragmático y objetivos monetarios. Pero la inestabilidad a corto plazo de las relaciones entre el crecimiento monetario, como sea que se mida, y los ingresos nominales y la inflación pronto, llevaron al abandono de tales objetivos. No abandonamos los objetivos monetarios. Ellos nos abandonaron a nosotros, bromeó el gobernador Bowie de Canadá en 1982. La historia de la búsqueda, a partir de entonces, de algún otro ancla para la política, y su, casual, descubrimiento en 1988 en Nueva Zelanda bajo la apariencia de un objetivo de inflación, es bien conocida. Lo que tal vez se reconoce menos a menudo es que la fijación del tipo de interés oficial, para alcanzar el objetivo de inflación, no necesita ser realizada por un banco central, independiente. Puede ser realizada con la misma facilidad, en un sentido operativo, por el Ministerio de Finanzas. De hecho, en el Reino Unido, los ministros de Hacienda tenían la última palabra en la elección del tipo de interés, desde 1992-93, cuando, tras la expulsión del mecanismo europeo de tipos de cambio, el Reino Unido adoptó un objetivo de inflación, hasta 1997 cuando Gordon Brown le dio al Banco de Inglaterra independencia operativa. Lo que proporciona esta independencia operativa al Banco Central es credibilidad para la política de metas de inflación. En cambio, un ministro de Finanzas tiene conflictos de intereses. El más conocido de ellos es el deseo de una política más expansiva, especialmente antes de unas elecciones inminentes. Pero casi igual de apremiante, cuando la deuda nacional es alta en relación con la capacidad tributaria, es el deseo del ministro de mantener baja la carga de los intereses. Las operaciones del Banco Central en materia de deuda del sector público y de fijación de tipos tienen un impacto fiscal inmediato y directo. Como la carga de la deuda nacional volverá a aumentar, las cuestiones de coordinación entre la política fiscal, la gestión de la deuda y la fijación de los tipos de interés, que han quedado en gran medida en suspenso en las últimas 2 décadas, volverán a cobrar protagonismo. Mientras tanto, el desarrollo del mercado euro-dólar en particular, y del sistema financiero mundial en general, estaba cambiando la naturaleza y la estructura de la banca, y con ello el enfoque regulatorio del sector. Anteriormente, los bancos se habían sentido limitados por el stock disponible de depósitos, esencialmente minoristas, que tenían en su poder, cuyo total estaba en gran medida fuera del control de un banquero. Su margen de libertad para ampliar, o reducir, los préstamos al sector privado, dada la cantidad de dichos depósitos, residía en su capacidad para deshacerse, o comprar, de valores negociables del sector público, activos líquidos. Afortunadamente para los bancos, habían estado atiborrados de deuda gubernamental durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que entraron en el periodo de posguerra en una forma altamente líquida. Por lo tanto, su capacidad para ampliar los préstamos, cuando los controles directos no eran efectivos, parecía residir en sus tenencias de esos activos líquidos.
En respuesta, las teorías sobre la oferta monetaria, Sayers, Modern Banking, en incontables ediciones, y la regulación de entonces, décadas de 1950 y 1960, se centraron mucho más en la liquidez y en una variedad de ratios de liquidez requeridos. Todo eso se desvaneció con el desarrollo del euro-dólar y otros mercados mayoristas. Ahora, el banquero ya no estaba limitado por una combinación de depósitos minoristas exógenos y activos líquidos disponibles. Si quería más financiación, podía pedirla prestada en los mercados mayoristas. La liquidez de financiación había sustituido a la liquidez de los activos, que determinaba entonces el tamaño de las cuentas de los bancos, no el efectivo, ya que el Banco Central tenía que proporcionar suficiente efectivo para mantener los tipos de mercado en línea con el tipo oficial, no los activos líquidos por la razón antes mencionada. La respuesta, por supuesto, era el capital. Pero aquí había un problema para los reguladores. En primer lugar, si bien más capital haría que un banco fuera más seguro, dada la garantía sin precio que se daba a los depositantes bancarios tenedores de bonos y la cuña fiscal, reduciría el rendimiento sobre el capital, ROE. En la banca, el teorema de Modigliani-Miller no se cumplía. Por lo tanto, los accionistas de responsabilidad limitada alentarían a los banqueros a adoptar estrategias más arriesgadas. Bepchuk y Spaman, 2010, un estímulo que los banqueros apenas necesitaban para ponerse sus vestimentas de señores del universo. La segunda preocupación era que el colapso de un banco, debido a una combinación de tamaño e interconexión, causaría externalidades contagiosas. El sistema financiero estaba sujeto a diversos mecanismos de autoamplificación tanto en las fases ascendentes, burbuja, como descendentes, crisis, del ciclo crediticio. Por ambas razones, no se podía esperar que los bancos, por su propia voluntad, mantuvieran suficiente capital para obtener la mejor compensación social entre riesgo y retorno. De hecho, a mediados de la década de 1980, los coeficientes de capital entre los bancos habían estado disminuyendo de manera bastante constante y pronunciada durante algún tiempo. A continuación mostraremos los ratios de capitalización de los Estados Unidos comparado con el Reino Unido. El catalizador para imponer un cambio regulatorio fue la crisis de 1982 entre México, Argentina y Brasil, MAP. Durante la década de 1970, los bancos comerciales occidentales, en su mayoría estadounidenses, habían intermediado con éxito entre las economías emergentes exportadoras de petróleo, como Arabia Saudita y Kuwait, y las economías emergentes importadoras de petróleo, como Argentina y Brasil. Con los precios de otras materias primas bastante altos y las tasas de interés reales bajas, a menudo negativas, los prestatarios no tuvieron problemas para pagar sus deudas. El cambio de régimen de Paul Volcker alteró por completo el contexto. Las tasas de interés reales aumentaron abruptamente y los precios de las materias primas se desplomaron. Ni los prestatarios ni los banqueros vieron el peligro con la suficiente rapidez, apaciguados por el director ejecutivo de Citibank, que creía erróneamente que los países soberanos no incumplen. En 1982, el MAP amenazó con hacer precisamente eso. Incluso sin impago, la valoración en el mercado secundario de esos préstamos cayó tanto que, sobre una base de valor de mercado, la mayoría de los bancos de los centros urbanos de Estados Unidos eran insolventes.
El Congreso estaba indignado. Cada colapso financiero, 1907, 1929, 1982, 2007, 8, provoca la ira del Congreso. Wall Street no es querido en el Capitolio, porque los bancos habían puesto al sistema financiero en un estado tan frágil, y quería insistir en que todos los bancos estadounidenses establecieran una base de capital más fuerte. Pero los bancos estadounidenses se quejaron de que entonces perderían negocios a favor de los bancos extranjeros, especialmente los bancos japoneses, que no estaban sujetos a requisitos tan reforzados. Así que el Congreso ordenó a Volcker que fuera a Basilea para presionar al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, BCBS, para que acordara un estándar internacional para el capital bancario. Después de difíciles negociaciones que resultaron en el Acuerdo de Basilea de 1988, ahora a menudo llamado Basilea I. La elección de los requisitos de capital obligatorios, un mínimo del 4% de los activos ponderados por riesgo para el capital de nivel 1, y del 8% para el capital de nivel 1 más el de nivel 2, no se basó en mucho análisis empírico, por ejemplo, pruebas de estrés, ni en ninguna consideración teórica de lo que podría ser necesario, para qué, o por qué, sino más bien sobre la base pragmática de que este era el requisito numérico más alto que se podía esperar razonablemente que alcanzaran. Después de un periodo de transición, los principales bancos comerciales desde su punto de partida actual sin causarles, ni a ellos ni a sus economías, un estrés indebido. Los grupos de riesgo iniciales en Basilea primero se definieron de manera burda, lo que dio un incentivo a los bancos para titularizar aquellos préstamos/activos cuyo requisito regulatorio era excesivo, y para mantener aquellos activos donde el requisito regulatorio era comparativamente demasiado blando. Fue este último defecto lo que provocó las negociaciones posteriores que condujeron a Basilea II, por el cual las ponderaciones de riesgo se basarían en evaluaciones de riesgo de los propios bancos, los enfoques basados en el riesgo interno, IR. Si bien alteró las ponderaciones de riesgo, Basilea II no introdujo cambios significativos en la definición, o la cantidad requerida, de capital. La creencia implícita era que este nivel de capital, elegido arbitrariamente, sería suficiente para actuar como garantía de la solvencia bancaria continua. Con la solvencia bancaria garantizada, los bancos no deberían tener dificultades para satisfacer sus necesidades temporales de liquidez mediante préstamos en mercados mayoristas eficientes y amplios. Estas cómodas suposiciones se desmoronaron en agosto de 2007. Mientras tanto, la tendencia de expansión del crédito al sector privado había superado cómodamente durante varias décadas la tendencia de crecimiento de los depósitos bancarios. Schularich y Taylor, 2009, aunque no está claro por qué. Los bancos comerciales habían respondido, y vendiendo su deuda líquida del sector público, y tomando cada vez más préstamos, a menudo a corto plazo, en los mercados mayoristas, y titulizando sus carteras de préstamos, originar para distribuir. Todo esto reforzó su exposición y fragilidad ante un mal funcionamiento de dichos mercados. De los precios de los activos, los bancos estaban asumiendo un apalancamiento adicional, en cada caso sujeto a su propio conjunto particular de requisitos regulatorios. Tanto las casas de inversión estadounidenses, corredores/distribuidores, como los bancos europeos estaban sujetos a Basilea II, pero no a un simple coeficiente de apalancamiento. Por eso aumentaron drásticamente su apalancamiento al llenar sus carteras con títulos respaldados por hipotecas, MBS, de alta calificación, AA, que conllevaban una ponderación de riesgo minúscula. En cambio, los bancos comerciales estadounidenses estaban sujetos a un coeficiente de apalancamiento simple, pero no en ese momento a Basilea II. Así que explotaron su posición al asumir los tramos más riesgosos de los MBS. Pero pocos, ya sean banqueros, reguladores o economistas, percibieron esta fragilidad general, aunque muchos se dieron cuenta de que el riesgo estaba siendo subestimado. Una razón para esta ceguera fue la prociclicidad de Basilea II. Como el riesgo parecía bajo, el capital ponderado por riesgo parecía aumentar, y de la contabilidad de valor de mercado, cuando los precios de los activos aumentan, las ganancias de capital resultantes en las carteras de negociación van directamente a los beneficios y al capital mejorado.
Nunca antes, en las últimas 2 décadas, la rentabilidad y la solidez del capital del sector bancario habían parecido mayores, nunca antes la apreciación del riesgo bancario, medida por los precios de mercado de los CDS de los bancos, había parecido más optimista que a principios del verano de 2007. Con el beneficio de la retrospectiva, un frenesí populista ahora culpa a los excesos de los banqueros por poner en riesgo el sistema, y a la debilidad, mano blanda, de los reguladores / supervisores por permitir que esto sucediera. Pero en ese momento ni los banqueros, ni los reguladores, ni prácticamente todos los comentaristas tenían ninguna apreciación de los riesgos sistémicos que se estaban corriendo. Independientemente de si el inevitable juego de culpas vale la pena o está justificado, la experiencia de la crisis financiera, el pánico de septiembre de 2008 a marzo de 2009 y el colapso financiero casi generalizado han sido tan desconcertantes y estremecedores que es probable que se produzcan cambios de gran alcance en el funcionamiento y la regulación / supervisión del sistema financiero en general, y en el papel y las funciones del Banco Central en particular. Es este último tema el que abordaremos ahora en la segunda sección. 2. ¿Cuál será el papel futuro del Banco Central? En los años anteriores a agosto de 2007, los bancos centrales parecían haber perfeccionado casi por completo la conducción de la política monetaria. El régimen estándar era aquel en el que se delegaba en el Banco Central la independencia operativa para variar el tipo de interés oficial de corto plazo con el fin de alcanzar una meta de inflación, que a su vez era impuesta en términos generales o en términos numéricos específicos por el gobierno elegido democráticamente. Lo que ahora reconocemos es que el logro de la estabilidad de precios mediante este procedimiento no garantiza la estabilidad financiera. Esto plantea en primer lugar la pregunta de si este procedimiento estándar por el cual el Banco Central debería dedicar la fijación del tipo de interés oficial al logro de su meta de inflación debería modificarse radicalmente. Mi respuesta a eso, que he desarrollado en otros documentos, y que no repetiré aquí, es no. La implicación de esta respuesta es que será necesario desarrollar un conjunto adicional separado de instrumentos macroprudenciales, regulatorios, con el propósito específico de mantener la estabilidad financiera. La segunda pregunta, entonces, relacionada con el papel de los bancos centrales, es ¿cuál será su papel en este último ejercicio? ¿Debería el Banco Central también estar a cargo de la estabilidad financiera sistémica? O, si no, ¿cuál debería ser su relación con el regulador sistémico? Este es, en realidad, un buen punto de partida para examinar el cambiante papel de los bancos centrales, ya que las respuestas, en mi opinión, dependen de la esencia de los bancos centrales como institución y la reflejan a la esencia de los bancos centrales, mientras que al estabilizador sistémico se le puede asignar o no un nuevo y brillante conjunto de instrumentos macroprudenciales para operar, como, posiblemente variables en el tiempo y el estado, los coeficientes de capital, liquidez y apalancamiento. El foco tradicional de la estabilización ha sido la capacidad del Banco Central para prestar, y por lo tanto crear liquidez, ya sea a un banco individual, como en el caso del prestamista de última instancia, o al mercado en su conjunto, a través de operaciones de mercado abierto, OMA. Se producirían enormes complicaciones si la gestión de la liquidez siguiera siendo competencia exclusiva del Banco Central, mientras se estableciera una autoridad de estabilidad financiera independiente sin ningún tipo de control sobre la gestión de la liquidez. De ello deduzco que la autoridad de estabilidad financiera tiene que tener el control sobre la gestión de la liquidez. Pero eso también implica que la autoridad de estabilidad financiera tendría el control sobre el balance del Banco Central. De hecho, la autoridad de estabilidad financiera se convertiría entonces, de facto, en el verdadero Banco Central. Se dice que Lord Cobble, exgobernador del Banco de Inglaterra, dijo una vez: un banco central es un banco, no un grupo de estudio. Lo que entiendo que esto significa es que la esencia de la banca central reside en su poder de crear liquidez, manipulando su propio balance. A menudo se plantea la pregunta de si un banco central, que fija los tipos de interés, también debería gestionar la estabilidad financiera. Esta pregunta se plantea al revés.
La pregunta debería ser si un banco central, que gestiona tanto la liquidez como la estabilidad financiera, también debería tener la tarea de fijar los tipos de interés. A diferencia del papel esencial de la gestión de la liquidez, la fijación de los tipos de interés oficiales no es esencial para un banco central. Como ya vimos en la sección histórica inicial, en muchos países y durante muchas décadas, la fijación de los tipos de interés oficiales la hacía un político, no el Banco Central. Podría serlo fácilmente un grupo de estudio, como lo son en realidad muchos comités de política monetaria, y podrían separarse formalmente del Banco Central sin grandes pérdidas. O, de hecho, la fijación de los tipos de interés podría realizarla un aquelarre de druidas que arrojaran runas sobre las entrañas de un pollo. Lo importante no es tanto quién lo hace, sino cómo se hace. Lo que se necesita es una función de reacción que restablezca el equilibrio de forma suave y segura después de algún shock adverso de demanda o de oferta. Sin embargo, dejaremos para más adelante nuestra pregunta inicial, si el Banco Central que gestiona la liquidez, encargado de supervisar la estabilidad financiera, también debería fijar el tipo de interés oficial. Una de las principales preocupaciones del Banco de Inglaterra en el siglo XIX era cómo hacer que su tipo de interés bancario fuera eficaz en el mercado. En circunstancias normales, la principal tarea de la mesa de gestión monetaria de los bancos centrales es llevar a cabo operaciones de mercado abierto, OMA, para alinear los tipos de interés del mercado con el tipo de interés oficial establecido por separado. En tiempos normales como estos, se trata de un ejercicio un tanto monótono, que la mayoría de la gente apenas percibe, pero de considerable interés técnico para los entendidos. Pero, en condiciones de perturbación financiera y crisis, la gestión de la liquidez adquiere vida propia, potencialmente independiente de los tipos de interés oficiales. Esto es patentemente obvio una vez que los tipos de interés nominales alcanzan el límite inferior cero, de modo que las medidas no convencionales posteriores, ya sea la flexibilización cuantitativa, la flexibilización del crédito o el conjunto de medidas de mercado del BCE, implican todas ellas operaciones de mercado abierto y manipulación del balance del Banco Central. Pero incluso cuando los tipos de interés están por encima del límite cero, existe un margen de libertad para gestionar la liquidez de forma independiente. Este margen de libertad puede ahora, tal vez, verse aumentado en gran medida por la adopción generalizada del sistema de corredor para gestionar los tipos de interés a corto plazo. En principio, al menos, el sistema de corredores podría gestionarse de tal manera que la política de liquidez y la política de tipos de interés pudieran variar de manera en gran medida independiente. Así, por ejemplo, se podrían elevar los tipos de interés oficiales para contrarrestar los ataques especulativos al tipo de cambio, mientras que al mismo tiempo se podría mantener, o incluso mejorar, la liquidez del sistema financiero nacional, dejando los tipos de mercado en el límite inferior del corredor. Por el momento, los bancos centrales siguen experimentando con el grado adicional de libertad que les ha dado el sistema de corredores. Durante la crisis financiera, muchas de las innovaciones en la gestión de la liquidez fueron una respuesta un tanto ad hoc a cada nuevo giro de la crisis. De cara al futuro, todavía hay mucho que aprender y descubrir en este campo. Uno de los temas más polémicos en la gestión de la liquidez es cuál debería ser el conjunto de activos con los que el Banco Central debería operar y mantener en su balance. Una vez más, como señalamos en la sección histórica, las modas cambian. Bajo la doctrina de los billetes reales, el papel comercial del sector privado era el activo preferido para la SOMA. Desde la Segunda Guerra Mundial, el activo preferido en la mayoría de los países han sido los títulos públicos a corto plazo, las letras o los bonos a corto plazo. Pero algunos países más afortunados no han tenido que desarrollar un mercado amplio de sus propios títulos públicos y gestionan su liquidez a través de otros activos, en algunos casos divisas, como en Suiza o Hong Kong. Cualquier activo que se utilice para las operaciones de mercado abierto, es probable que tenga consecuencias fiscales. Por ejemplo, la flexibilización cuantitativa del Reino Unido ha tenido consecuencias fiscales enormes.
De hecho, es precisamente porque las consecuencias fiscales de fijar las tasas de interés y realizar operaciones de mercado abierto en la deuda del sector público son tan grandes que su ejercicio se ha delegado al Banco Central, para evitar que los políticos se vean sujetos a conflictos de intereses masivos. La preocupación sobre la elección del mercado para la operación del Banco Central no debería centrarse tanto en sus implicaciones fiscales, sino más bien en el grado en que esa intervención podría distorsionar los precios relativos y tener un efecto distributivo, beneficiando a un grupo de prestatarios en lugar de a otro. Pero esto plantea una pregunta y un problema. Cuando algunos mercados financieros funcionan mal, de modo que los prestatarios en ese mercado sufren en relación con el resto de la economía, la intervención directa del Banco Central en ese mercado simplemente restablecería el statu quo ante, y por lo tanto estabilizaría una distribución adversa. O esa intervención está teniendo un efecto distributivo que los bancos centrales deberían evitar. Para los fervientes partidarios de la teoría de los mercados eficientes, no hay discusión. Para todos los demás, la cuestión es mucho más matizada. La flexibilización del crédito por parte de la Reserva Federal, por ejemplo en los mercados de papel comercial y MBS, es un buen ejemplo. En la práctica, es probable que estas preguntas se respondan de manera pragmática, como si se tratara de una cuestión de necesidad, y esa respuesta pragmática es, en mi opinión, preferible a una basada en una ideología teórica. Ve interacciones con el gobierno. Uno de los atractivos, para muchos economistas y otros, del régimen estándar de metas de inflación era que la elección de las tasas de interés podía hacerse independientemente del gobierno, pero para alcanzar un objetivo democráticamente impuesto. Esa misma separación e independencia no es realmente factible en la búsqueda, por parte del Banco Central, de su objetivo de estabilidad financiera. Ya hemos analizado cómo la gestión de la liquidez de un banco central, y especialmente sus medidas no convencionales, tendrán consecuencias tanto fiscales como distributivas. Aquí consideraremos otras 4 o 5 formas en las que el Banco Central y el gobierno pueden tener que interactuar. Y, el impuesto a los bancos. La imposición de un impuesto a los bancos es una idea que ha llegado su momento, especialmente ahora que el presidente Obama pidió un impuesto de ese tipo en enero de 2010. Las posiciones fiscales de los gobiernos están tan tensas. Los bancos y los banqueros son tan impopulares. El impuesto puede justificarse como un quid pro quo por el posible apoyo futuro, o pasado, de los contribuyentes al sistema bancario/financiero. Aunque los parámetros, la base impositiva y la mayoría de los demás detalles aún están por determinar, es probable que se adopte un impuesto a los bancos, ya sea unilateralmente en muchos países o a nivel internacional. La analogía que Perotti, 2010, hace es con el impuesto inflacionario y el señoreaje. Existe la tentación de que los políticos hagan un uso excesivo, desde un punto de vista de bienestar social general, del impuesto inflacionario. Por lo tanto, una solución es ordenar al Banco Central que mantenga la inflación en un nivel deseado, bajo y estable, pero que transfiera los ingresos del señoreaje al gobierno. Del mismo modo, los gobiernos podrían verse tentados a imponer un impuesto al sistema bancario que no optimizara el bienestar social, ya sea por no funcionar de manera preventiva ex ante o por ser tan draconiano que impidiera las funciones esenciales de intermediación y asignación de recursos de ese sistema. La idea de Perotti es combinar una tasa impositiva básica baja con recargos prudenciales que varíen en el tiempo. Los recargos variables deberían ser elegidos por un consejo macroprudencial en el que los bancos centrales desempeñen un papel importante. Los ingresos tanto de la tasa básica como de los recargos fluirían al gobierno. Independientemente de lo que se piense de esta idea en particular, un impuesto bancario tendrá implicaciones para la estabilidad financiera. Seguramente sería un error introducir un impuesto de ese tipo sin una exploración completa de la relación entre el impuesto y el objetivo de estabilidad financiera. Y, sanciones. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea no tiene un estatus legal formal, siendo solo un comité permanente asesor de la reunión de gobernadores de los bancos centrales del G10 en el BIS en Basilea. Solo podía hacer recomendaciones y sugerencias a los gobernadores. Es comprensible,
pero lamentable, que interpretaran esto como que correspondía a cada estado, no al BCBS, decidir cómo se debían aplicar sus normas propuestas, especialmente las ratios de capital. De modo que el BCBS nunca discutió cómo se podrían imponer sanciones por déficits inferiores a las ratios propuestas. En efecto, al no discutirse una escala de sanciones cada vez más duras, los requisitos de Basilea pasaron a ser tratados por todos como mínimos que debían observarse en todo momento. Pero, como ya se ha señalado, tales requisitos fueron diseñados intencionadamente para elevar los niveles de capital por encima de los que los bancos querrían mantener por su propia cuenta. De modo que el margen de seguridad disponible, el colchón de exceso de capital más allá del requerido, fue generalmente mantenido bastante bajo por los bancos. Esto condujo a un mal resultado, en el sentido de que los bancos tenían un stock de capital requerido que no se podía utilizar sin señalar una ocasión de crisis, mientras que el colchón utilizable era simplemente demasiado pequeño. Un ejemplo de una escala adecuada de sanciones lo ofrece la Ley de Mejora de la FRIC de 1991. El BCBS y el Consejo de Estabilidad Financiera, y el BCE y la Junta Europea de Riesgo Sistémico, deben superar su vacilación a la hora de asesorar sobre patrones de sanciones. Por ejemplo, si las sanciones regulatorias hubieran impedido a los bancos pagar dividendos durante la crisis, el sistema habría sido mucho más sólido. Pero las sanciones, al igual que los impuestos, como el futuro impuesto a los bancos, dependen de la legislación democrática, nacional, y del Estado de Derecho. Por lo tanto, el supervisor sistémico, en cada país, tendrá que colaborar con su propio gobierno para lograr que se aplique el patrón adecuado de sanciones e impuestos. Los reguladores han tratado sistemáticamente de evitar ese tipo de colaboración. Eso no debería continuar. Y la gestión de la deuda. Durante más de 3 siglos, 1694-1997, una de las principales funciones del Banco de Inglaterra fue gestionar la deuda nacional. Pero a medida que esa deuda disminuía, tanto en porcentaje del PIB como en relación con el tamaño del mercado financiero, las operaciones de endeudamiento se volvieron más sencillas y estandarizadas, y se convirtieron en una rutina. Algo similar ocurrió en otros países. En esas circunstancias, la transferencia, por parte del ministro de Hacienda Gordon Brown, en 1997, de esa gestión a una oficina de gestión de la deuda separada y especializada apenas fue notada ni comentada, salvo por unos pocos historiadores. Pero ahora muchos países se enfrentan a la perspectiva de un aumento pronunciado de los niveles de deuda, hasta un punto que puede, una vez más, poner a prueba la confianza de los participantes del mercado. La gestión de la deuda está volviendo a convertirse en un elemento crítico en la conducción general de la política, como lo han demostrado los acontecimientos en Grecia. La gestión de la deuda ya no puede verse como una función rutinaria que se puede delegar a un organismo separado e independiente. En cambio, dicha gestión se encuentra en la encrucijada entre las políticas monetarias, tanto las metas de inflación como la estabilidad sistémica, y la política fiscal. Cuando los mercados se ponen difíciles, y es probable que así sea en los mercados de bonos gubernamentales, es necesario combinar una estrategia fiscal general con tácticas de mercado de alto calibre. Esto último es lo que los bancos centrales tienen como oficio. Durante la próxima época de la banca central, se los debe alentar a volver a su papel de gestión de la deuda nacional. Resolución bancaria. Un banco central solo puede proporcionar liquidez. No puede proporcionar capital. Si no se puede permitir la liquidación de un banco en quiebra, y el mercado no proporciona más capital, entonces el único recurso restante es la financiación de los contribuyentes. Esto implica que los políticos deben tener, en nombre del contribuyente, un papel de liderazgo y una preocupación en las políticas y mecanismos de resolución, y de hecho en las políticas preventivas que el Banco Central, como supervisor sistémico, pueda estar poniendo en marcha. Mientras la financiación con el contribuyente, o la nacionalización, parcial, de los bancos en quiebra siga siendo una posibilidad, el ministro pertinente tiene que estar participado en todo momento, y a cargo del propio ejercicio de resolución. Por supuesto, la necesaria participación de las autoridades políticas podría reducirse mucho si nunca se hubiera declarado la categoría de demasiado grandes para quebrar,
TVTF, por sus siglas en inglés, o demasiado interconectados para quebrar. Y ha habido numerosas propuestas para tratar de evitar la necesidad de financiación con el contribuyente y TVTF en el futuro. Por ejemplo, el proyecto de ley del senador Dodd, a partir de abril de 2010, dará más peso a y la realización previa de testamentos vitales o planes funerarios, y la acumulación de un fondo de liquidación ordenada financiado por los bancos, y la imposición de quitas a los acreedores garantizados y no garantizados por orden de prelación. Si bien existen buenos argumentos a favor de tales propuestas, dudo que un proceso de liquidación ordenado de ese tipo sea suficiente para poner fin a los TVTF. Las pérdidas que pueden ser necesarias absorber, en parte como resultado de las ventas forzadas en mercados renuentes, probablemente disuadirán a los inversores de invertir capital adicional en otros bancos. Por lo tanto, el proceso dinámico del mercado, tal como comenzó a surgir después de la quiebra de Lehman, y antes de las inyecciones de capital por parte de los gobiernos, podría llevar a una gran proporción del sistema financiero al impago simultáneamente. ¿Podría algún gobierno considerar seriamente liquidar la mitad, o más, de su sistema bancario simultáneamente? Y si continuaran con una liquidación tan masiva, ¿sería sensato hacerlo? Incluso en el caso de un solo gran banco, e incluso suponiendo que los depositantes pudieran recibir rápidamente saldos de transacciones en otros lugares, la privación de acceso a fondos por parte de los prestatarios con facilidades de crédito no utilizadas podría tener un efecto devastador sobre ellos, especialmente si el liquidador pretendiera el reembolso anticipado de los préstamos pendientes. Este no es el lugar para analizar ideas más radicales, como la banca mutua de Larry Kotlikoff, similar a la banca islámica con inconvenientes similares, o convertir a todos los bancos en estrechos o pequeños, o ambas cosas. No ocurrirán, y por buenas razones. Así pues, el resultado es que el seguro gubernamental de las partes sistémicamente importantes de nuestros sistemas financieros seguirá vigente en el futuro previsible. Como proveedores últimos de ese seguro, los gobiernos querrán, y necesitarán, mantener una estrecha participación en la conducción de la estabilidad sistémica. V. Fijación de los tipos de interés sostenido, que la gestión de la liquidez es parte integral de la gestión de la estabilidad sistémica, y el núcleo esencial del funcionamiento y la razón de ser de un banco central. Por tanto, la institución que se encargará de la estabilidad sistémica será, en la práctica, el Banco Central. Pero esta institución no necesariamente tiene que fijar también el tipo de interés oficial. Debería delegarse esa tarea en un organismo independiente. A lo largo de esta subsección, he subrayado que, quiera o no, el Banco Central, en su función de estabilización sistémica, tendrá que trabajar en estrecha colaboración con el gobierno. De hecho, a pesar del deseo patente, pero en última instancia desesperado, de alejarse de los TVTF, veo que los vínculos entre el Banco Central y el gobierno se están fortaleciendo, a medida que el impuesto bancario, la necesidad de una escala de sanciones y el papel mucho más importante de la gestión de la deuda, conspiran para hacer que el gobierno y el Banco Central vuelvan a abrazarse. Uno de los argumentos para separar la fijación de los tipos de interés de la banca central y la estabilidad sistémica es que la primera depende de su independencia para su credibilidad, mientras que la segunda es conjunta con el gobierno. Nunca me ha convencido mucho esto. Una institución puede llevar dos sombreros simultáneamente. Un argumento similar es que la combinación de responsabilidades conduciría a conflictos de intereses. Nuevamente, yo tendería a argumentar que los principales fallos de los bancos centrales, como fijadores de los tipos de interés, han residido en tener muy poco en cuenta las condiciones financieras y los acontecimientos monetarios, no demasiado. Tal vez un argumento más convincente sea que la combinación de independencia operativa para fijar las tasas de interés y la gestión de la liquidez junto con una regulación macroprudencial prospectiva simplemente otorga demasiado poder a un organismo no electo. Esto tiene algo de fuerza. Los argumentos en contra de la separación se basan principalmente en la conexión necesariamente íntima entre las dos facetas de la política monetaria.
Por ejemplo, una vez que se alcanza el límite inferior cero de las tasas de interés, entonces la política monetaria, bajo la apariencia de metas de inflación, y las cuestiones de estabilidad sistémica se vuelven indistinguibles. Si hubiera un comité de política monetaria separado del Banco Central, ¿quién decidiría sobre la flexibilización del crédito o las medidas de tipo qué? Y cuando la tasa de interés oficial suba por encima del límite cero, ¿quién decidiría sobre la amplitud del corredor o los términos y condiciones de acceso a la ventanilla de descuento? Se podría imaginar un organismo completamente separado, cuya única función sería determinar la tasa de interés oficial, pero dudo bastante que este sea el enfoque más sensato. C. Interacciones con otros reguladores / supervisores nacionales e internacionales. El regulador encargado de la estabilización sistémica, que suponemos, por las razones expuestas, que es el Banco Central, también debería ser un supervisor directo de los principales intermediarios financieros sistémicos. También debería tener acceso supervisor incuestionable a otros bancos e intermediarios que considere que pueden causar o estar involucrados en problemas sistémicos. Pero no necesita, y probablemente no debería, ser el único supervisor incluso de los bancos más importantes y grandes. Excepto en países relativamente pequeños, o países con pocos profesionales capacitados, hay poco que ganar concentrando toda la supervisión en una sola institución. De hecho, cuando el enfoque de la supervisión difiere entre instituciones supervisoras, entre el enfoque económico y de mercado del supervisor sistémico y la postura más contable y legal del supervisor microprudencial, puede haber beneficios reales en cambio de tener intermediarios grandes y sistémicos, vistos desde dos puntos de vista diferentes. En particular, si el Banco Central combina la fijación de los tipos de interés con sus funciones esenciales de gestión de la liquidez y estabilización sistémica, cabe preguntarse si su papel y sus funciones están llegando al límite aceptable para un organismo no electo en una sociedad democrática. En estas condiciones, en mi opinión, sería imprudente e inadecuado asignarle también la tarea de supervisión microprudencial, incluso para el sistema bancario nacional, por no hablar del conjunto mucho más amplio de intermediarios financieros, incluidas diversas formas de fondos de inversión y compañías de seguros. Si la función de fijación de los tipos de interés se delegara en un organismo independiente, habría más razones para combinar las funciones macro y microprudenciales dentro del Banco Central. Pero incluso en ese caso, el Banco Central debería tratar de mantenerse alejado de las cuestiones de protección del consumidor y debería querer que se le consulte, pero no tomar la iniciativa, en cuestiones sobre diseño de productos, innovación y seguridad. De manera similar, la administración real de la resolución de un intermediario financiero, cuando está sujeto a un régimen de resolución especial, es mejor dejarla en manos del supervisor microprudencial, si es independiente, o en caso contrario, de un organismo especializado. Por lo tanto, en un país grande y desarrollado es probable que existan, y deban existir, varios organismos reguladores / supervisores con propósitos especializados y específicos. Probablemente sea necesario que exista un comité de supervisión y coordinación. Mi propia propuesta es que, en tiempos normales y siempre que se discutan medidas para prevenir crisis, ese comité debería estar presidido por el gobernador del Banco Central, pero que en periodos de crisis y siempre que se discutan medidas para resolver crisis existentes, estaría presidido por el ministro correspondiente. La distinción entre los dos casos no debería ser difícil de hacer. Cuando nos fijamos en el contexto internacional, incluida aquí la zona del euro, el problema de la coordinación se vuelve mucho más difícil. El problema básico es que el sistema financiero es transfronterizo, sino global, mientras que tanto la estructura legal como las competencias fiscales siguen siendo nacionales. Hay dos posibilidades lógicas. El primero es lograr que el sistema financiero se ajuste a las fronteras nacionales, pero esto sería un anatema tanto para la mayoría de los intermediarios financieros transfronterizos como, más importante, para todos aquellos que defienden el mercado único europeo. El segundo es armonizar un conjunto limitado, pero adecuado, de leyes relacionadas con la resolución de los intermediarios transfronterizos, Avgoulias, Godard y Schoenmaker, 2010, y proporcionar algún tipo de acuerdo sobre la distribución de la carga fiscal.
Lo que se necesita hacer para lograr esto último ya está razonablemente bien discernido. W. Fontaine, y otros, Crisis Management and Resolution for European Banking System, FMI, 2010. El problema sigue siendo lograr un acuerdo político para llevar adelante este programa. A falta de tal acuerdo, el tratamiento de las crisis financieras transfronterizas seguirá siendo un peligroso agujero negro. De desarrollo estructural en el sector financiero. La intervención directa del gobierno en el sector financiero en nuestra segunda época, de 1930 a 1960, fue conscientemente de tal alcance que, en gran medida, la estructura de la intermediación estuvo determinada en gran medida por la regulación y los controles. Luego, en nuestra tercera época, de 1979 a 2007, el ethos cambió. El gobierno debía establecer el marco general, especialmente el imperio de la ley y el régimen monetario, pero más allá de eso, los cambios estructurales debían estar determinados por los procesos de mercado y las innovaciones del sector privado. Todo lo que pasara la prueba del mercado se consideraba, al menos prima facie, bueno. Ahora estamos retrocediendo, tal vez un tanto inconscientemente como reacción a la crisis, hacia el segundo modo más intervencionista. Tal vez en esta próxima época, la intervención sea menos draconiana, menos basada en el control cuantitativo directo y más en el mecanismo de fijación de precios, tal vez a través de impuestos bancarios y regulación macroprudencial graduada. Pero esa intervención seguirá dando forma al desarrollo estructural futuro del sistema financiero. Lo que me preocupa es que el debate sobre la regulación sistémica es casi enteramente reactivo y retrospectivo. Es decir, el foco está puesto en cómo esa regulación, de haber estado en vigor, podría haber prevenido o mitigado la crisis de 2007-2010. Si bien esto es inevitable, lo que también es necesario es pensar en el futuro, sobre cuál debería ser la estructura futura deseable de nuestros sistemas financieros, y cómo las diversas iniciativas regulatorias propuestas podrían ayudar a llegar a ella. Los bancos centrales solían preocuparse por esas cuestiones estructurales. Se consideraban a sí mismos como teniendo un papel deliberado que desempeñar en la configuración de la estructura en desarrollo del sistema financiero. Más recientemente, han evitado ese papel. A medida que regresamos a una época de mayor intervención del gobierno y del Banco Central en los mercados, los bancos centrales deberían repasar su comprensión de esas cuestiones estructurales y su participación en ellas. 3. Conclusiones. La primera, victoriana, y la tercera, 1979-2007, épocas de la banca central se caracterizaron por regímenes monetarios de gran éxito, patrón oro y metas de inflación, confianza en los mecanismos de mercado y bancos centrales independientes. Después de un interregno, después de la Primera Guerra Mundial, la primera época se detuvo abruptamente en el periodo 1929-33. La depresión y la deflación condujeron a un periodo de dominación gubernamental, controles directos y bancos centrales serviles. Ahora hay una buena probabilidad, pero no una certidumbre, de que estemos entrando en una cuarta época, como consecuencia de la crisis financiera de 2007-10. Es probable que esto implique un retorno a la segunda época, con una regulación más intrusiva, una mayor participación del gobierno y una menor confianza en los mecanismos de mercado. Espero que solo retrocedamos parcialmente. En lugar de la sumisión del Banco Central, tal vez podríamos tener una asociación más equitativa. Pero es probable que aumente el alcance y la escala de la interacción con el gobierno en materia de impuestos bancarios, regulación y sanciones, a gestión de la deuda y resolución de problemas bancarios. La idea del Banco Central como institución independiente se dejará de lado. No creo que este mayor grado de interacción entre el Banco Central y el gobierno en esos otros frentes deba impedir la continuación del procedimiento deseable actual por el cual el Banco Central también tiene independencia operativa para fijar la tasa oficial de corto plazo. Pero algunos verán una inconsistencia. Si es así, su respuesta debería ser delegar la función de fijación de la tasa de interés en un grupo de estudio separado de economistas. Pero no confundamos el grupo de estudio con el Banco Central. El dictamen de Cobold era válido.